¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de los accesorios del globo ocular. Y bueno, vamos a empezar mencionando que dentro de esos accesorios o aparato de protección que tiene el globo ocular, vamos a encontrar a las cejas, los párpados, la túnica conjuntiva y el aparato lagrimal, por supuesto. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos, cuáles son sus funciones y partes que componen a cada uno de estos elementos. Vamos a empezar con las cejas. Bueno, las cejas, o también denominadas supercilium, son eminencias arqueadas, cóncavas hacia abajo y que están provistas de pelos que se corresponden con el borde orbitario superior. Podemos decir que las cejas se van a dividir en tres porciones. La porción medial que está más hacia el centro, la porción media que prácticamente sería la mitad de la ceja y la porción lateral que está más externa o hacia afuera. De igual manera podemos dividir a la ceja en porciones, las cuales se denominan cabeza, que sería la porción que está más hacia el centro, el cuerpo, que sería la porción más grande o gruesa de la ceja, el vértice, que es el punto más alto de la ceja, y finalmente la cola, que sería la última porción y que está lateral. ¿Cuál es la constitución o cómo están formadas las cejas? Ok, bueno. Las cejas, para empezar, tienen debajo piel, ¿no? Que es lo que va a recubrir parte de la cara. Entonces, pues esta piel va a estar cubierto por pelitos, como ya mencioné, o vellos que van a formar la ceja. Y estos vellos tienen la función de proteger al globo ocular, principalmente del sudor que viene de la frente o el sudor en general, o bien de partículas que pudieran entrar como polvo, algunos animalitos por ahí, todo lo que pudiera entrar en el ojo lo va a proteger la ceja. Y también la cantidad de luz que va a entrar en el globo ocular. También podemos destacar que las cejas tienen glándulas. De igual manera tienen glándulas sebáceas que también van a producir un tipo de grasita. Estas glándulas se encuentran principalmente en la cola. Es la porción donde tiene un poquito más esos quistes de la cola que se denominan así. Es donde hay más glándulas sebáceas. Y también podemos decir que tiene una capa muscular. Esta capa muscular va a estar formada por algunas fibras que vienen del vientre frontal del músculo occipito frontal, que aquí podemos verlo, el cual tiene la función de levantar la ceja como cuando estamos asombrados. Entonces, ese músculo tiene esa función, levanta las cejas para que tengamos una expresión de asombro. También está formada por fibras que derivan del orbicular de los ojos y del corrugador superciliar. Estos músculos pues tienen la función también de crear una expresión en la cara. Lo que van a hacer es bajar y fruncir las cejas como cuando estamos enojados, como cuando estamos así como poniendo atención, ¿no? Entonces, estos músculos van a tener la función de bajar las cejas y eso van a hacer esta expresión como de molestia, como de, no sé, preocupación con enojo. Y el occipito frontal va a tener la función de levantar las cejas como cuando estamos asombrados o asustados o sorprendidos de algo, ¿no? Estos músculos van a estar inervados por el facial, principalmente. Aquí podemos ver los músculos, lo que les mencionaba, el orbicular de los ojos, que pues va a estar alrededor prácticamente de los ojos, el corrugador superciliar, que va a estar en esta porción, casi en el centro, y pues obviamente el occipito frontal, que sería el más grande. Y pues como ya mencioné, estos van a estar inervados por el facial. Ahora, ¿están irrigadas las cejas? O sea, ¿tienen alguna irrigación? ¿Llegan a sangrar las cejas? Bueno, sí, las cejas también tienen una pequeña irrigación que proviene de las arterias supraorbitarias y de la arteria temporal superficial. Es muy poquita la irrigación, pero sí está presente. En el caso del drenaje venoso, las venas que van a drenar en las supraorbitarias, en la angular y las temporales superficiales van a ser las principales. En el caso del drenaje venoso, todas esas venas que drenan en las supraorbitarias, en la angular y en las temporales superficiales. También tiene linfáticos, es decir, también drena lo que es el sistema linfático, prácticamente hacia lo que es la vena facial
a través de los ganglios submandibulares. Esos son los que se van a encargar de drenar. Pero bueno, es un poquito, no es tan como tal complejo lo de la ceja, ¿no? Vamos ahora con los párpados, que estos sí tienen un poquito más de complejidad. Bueno, los párpados, también denominados de latín palpebre, son dos velos músculo-membranosos que se van a encontrar delante del globo ocular y también tienen la función de proteger. Estos protegen mucho más porque pues al cerrar los ojos se pliegan los párpados y este pues protege prácticamente de cualquier agente extraño que quiera estar en contacto con el ojo. Entonces, esa es una de sus principales funciones porque se ponen en contacto uno con el otro, ya que tenemos dos párpados, el superior y el inferior, y estos al juntarse, pues cierran el globo ocular, o protegen más bien la entrada al globo ocular. El párpado superior es mucho más grande que el inferior y también tiene la característica que el superior es mucho más móvil que el inferior, como podemos verlo aquí, ¿no? Ahora, ¿qué porciones tiene el párpado? Bueno, tiene una cara anterior, que es prácticamente la más grande que podemos ver, que sería todo esto. Es muy convexa, sobre todo cuando los párpados están sobre el globo ocular, es decir, cuando tenemos cerrado el ojo, esta cara anterior se va a ver convexa cuando cerramos el ojo, ¿no? Entonces, el párpado va a estar en contacto prácticamente con todo lo del globo ocular y pues está cubierto por piel, ¿no? La cara anterior. También está la cara posterior y pues la cara posterior, que sería esta de aquí, es más cóncava y esta tiene la característica que está tapizada más por mucosa, que sería la llamada conjuntiva. En cambio, la cara anterior está tapizada por piel porque pues es externa y de igual manera se pliega sobre el globo ocular. Ahora, los extremos, tienen dos extremos. Los párpados van a estar unidos en sus extremos o también llamadas comisuras. Hay una comisura medial o extremo medial que estaría más al centro y tenemos la comisura o extremo lateral que pues está más hacia los lados. Esta comisura lateral o extremo lateral es la que se prolonga junto con las arrugas que se acentúan en esta porción de la cara, que con la edad pues se acentúan más y son las famosas patas de gallo, ¿no? Pero precisamente son estas, es este extremo lateral del párpado el que se va corrugando hacia atrás cuando pierde la tersidad de la piel y entonces se producen las arrugas como las patas de gallo. Bueno, también tiene bordes. Ahí vemos, ¿no? Las famosas patas de gallo, que precisamente es un repliegue del extremo lateral, porque en el extremo medial, si se dan cuenta, no hay tantas arrugas. Es en el extremo lateral. Bueno, también tiene bordes el párpado. Tiene un borde superior y un borde inferior, que van a estar limitados por un surco denominado órbito palpebral, también superior e inferior. Hay un borde que es libre, ese borde libre pues se divide donde vamos a encontrar la ubicación de las papilas lagrimales, también tiene una porción medial y una porción lateral, que es la que no tiene prácticamente vello. Recuerden que las pestañas pues están adheridas al borde del párpado superior y al borde del párpado inferior precisamente, pero no en todo el párpado pues hay pestañas. Entonces las pestañas eh, no se pueden cruzar porque pudieran meterse al globo ocular y lastimar, ¿no? Entonces están encimita, en el borde superior y en el borde inferior. Y prácticamente estas pestañas, cuando cerramos el ojo, pues tienen que quedar encimita sin cruzarse para no lastimar. Y bueno, detrás de las pestañas, la piel se va a continuar hacia atrás, llegando a la mucosa. También tenemos que estos bordes libres del párpado pues van a formar la famosa hendidura palpebral, que es la línea que va a quedar prácticamente separando la unión de los dos párpados. Ahora, hablando de las partes que tiene el párpado, de adelante hacia atrás, vamos a encontrar lo siguiente. De adelante hacia atrás, o bien sería de externo a interno, ¿no? La piel, que pues prácticamente es móvil y es la que recubre los dos párpados. Tenemos la capa conjuntivo celulosa, que esta es subcutánea, tiene un poco de grasita. Tenemos también la capa muscular estriada, que pues está formada por la porción palpebral del músculo orbicular.
Y también tiene en lo profundo tejido conjuntivo. De igual manera, tenemos la capa fibrosa. Esta está más ubicada en los tarsos de los párpados. Más adelante vamos a ver cuáles son los famosos tarsos, ¿no? Entonces es como que más anexa más esa capa fibrosa. Tenemos los famosos tarsos, que son laminillas fibrosas, menciona el libro. Son espesas y van a ocupar todo el borde libre de lo que son los párpados. Vamos a tener dos tarsos, el tarso superior y el tarso inferior. Los dos tarsos se van a reunir de forma lateral y de forma medial por un ligamento que precisamente se va a insertar en lo que es la pared ósea de la órbita. También tenemos tabiques orbitarios superiores e inferiores. Estos son membranas fibrosas que van a unir a los tarsos anteriormente mencionados. ¿Cómo los van a unir? Con ligamentos. Hay un ligamento palpebral lateral que sería hacia afuera y un ligamento palpebral medial que sería más hacia interior. Estos van a ayudar a unir a los tarsos, que ya mencionamos que son dos, el superior y el inferior. ¿Por qué pueden quedar detrás del ligamento medial? Bueno, recuerden que dijimos que van a haber dos ligamentos, ¿no? Para unir a los tarsos, el lateral y el medial. Y tienen que quedar por detrás prácticamente del medial, porque recuerden que más adelante vamos a ver que aquí pasa todo lo que es la vía lagrimal, entonces tiene que quedar descubierto para no obstruir precisamente esa vía. Y bueno, también tiene una capa muscular lisa que va a estar formada por fibras también de músculo y esas se van casi más hacia el tarso, ¿no? Y también tenemos mucosa que está formada por la conjuntiva. Prácticamente está más interna, ¿no? Pero también tenemos conjuntiva. Y precisamente esa capa mucosa que está formada por conjuntiva tapiza todo lo que es la cara profunda de los párpados y después se refleja por detrás, es como que se replegara, ¿no? Y va a cubrir a todo lo que es la cara anterior del globo ocular, es decir, cubre por fuera y luego se repliega y va a cubrir por dentro, que es prácticamente toda la conjuntiva que envuelve al párpado por dentro. Bueno, ahí tenemos parte de lo que es las porciones que acabamos de mencionar, la piel que pues es externa, aquí podemos encontrar las grasitas que tiene tejido graso subcutáneo, el tarso superior que sería el tarso inferior, el tendón medial y el tendón lateral que van a unir a los tarsos, ¿no? Esto es medial, esto es lateral, porque aquí vemos la nariz. Y pues aquí vemos algunos de los músculos, pero lo que importaba aquí era mencionar los tarsos, ¿no? Que son laminillas, que son muy diferentes a lo que es el párpado. Y eh, lo importante aquí también serían las glándulas que forman parte de los párpados. Bueno, entonces tenemos que en los párpados vamos a encontrar glándulas. Hay tres tipos de glándulas que forman parte de los párpados. Las glándulas tarsales, las glándulas sebáceas y las glándulas ciliares. Bueno, pero antes mencionar, ¿no? Lo de la mucosa, que continuábamos con la lista que tenemos aquí. Después de la capa muscular, les mencioné la capa mucosa, ¿no? Y luego, por último, vendrían los párpados, las glándulas, perdón, de los párpados, que pues ya sería lo último, ¿no? Y entonces, como ya les mencioné, hay tres tipos de glándulas. Las tarsales, que también son denominadas de beibomio, las sebáceas, que también son denominadas de 6 en algunos libros, y las glándulas ciliares, que son de tipo sudoríparas y se denominan de mol. Bueno, vamos a empezar con las glándulas tarsales o de beimomio. Estas son las más grandes que hay. Están en forma como de racimo, en todo lo que es el tarso. El libro menciona que hay entre 25 hasta 30 de estas glándulas para cada párpado.
y son mucho más grandes. Aquí podemos ver que estos puntitos que se ven aquí sobre el borde interior del párpado, pegado casi al borde de las pestañas, esto que vemos aquí, estas prominencias, esas serían las glándulas de Beibomio y son mucho más grandes. Ahora, las glándulas sebáceas, o también denominadas T6, estas se encuentran anexadas a los folículos pilosos de las pestañas, es decir, que están súper pegaditas aquí, a cada folículo piloso de la pestaña. Esas serían las D6. También son sebáceas, pero son muy chiquitas y están adheridas al folículo de la pestaña. En cambio, las de Beimomio están sobre el tarso, por eso se denominan tarsales. Y finalmente, las glándulas ciliares, o también de Moll, estas son glándulas sudoríparas. Entonces, también las pestañas y el párpado va a sudar precisamente por estas glándulas y también tiene grasita por estas glándulas. Aquí podemos ver en este esquema el tarso, que acabamos de hablar de ellos, y en el tarso están adheridas las glándulas de Beibomio, que también son llamadas tarsales porque se encuentran sobre el tarso. Y más hacia inferior tenemos las glándulas de 6 que son sebáceas y que estas están adheridas al folículo piloso de la pestaña. Aquí vemos la pestaña, aquí vemos el folículo piloso y pues allí van a estar las glándulas de 6. Y las glándulas de Moll, esas son sudoríparas, y pues estas también se encuentran entre las pestañas, pero son mucho más chiquitas. Es decir, las glándulas de Moll no van a estar adheridas al folículo piloso de la pestaña, como la glándula de 6, sino que se encuentran entre las pestañas y estas son sudoríparas. Aquí podemos ver las glándulas de Moll. Entonces, cuando estas glándulas se tapan, pues pueden provocar infecciones, como precisamente las patologías más comunes, que son chalación y orzuelo, cuando se tapan estas glándulas principalmente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la irrigación y el drenaje venoso de los párpados. Bueno, los párpados están muy vascularizados, pareciera que no, pero un corte pequeñito hace que sangren demasiado. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos pues está irrigado por una arteria principal que va a ser la palpebral superior, que aquí podemos verla, y la palpebral inferior. Ambas vienen de la oftálmica, ¿sale? Son ramas de la oftálmica y pues van a tener otras ramitas que también se van a encargar, que nacen de ellas, de lo que es la palpebral superior y la palpebral inferior, van a tener ramas de igual manera que van a irrigar a todo lo que es el párpado, como podemos ver aquí, pero estas dos vienen de la oftálmica. Van de medial a lateral, es decir, van desde adentro hacia afuera, irrigando y ramificándose principalmente entre lo que es el músculo orbicular y el tarso. Ahí es donde vamos a encontrar mayormente la irrigación. Y después se van a anastamosar con las otras arterias que vienen de lateral, de este lado. Además de la orbitaria, de la palpebral superior y la palpebral inferior, también van a recibir un poquito de irrigación de las arterias supraorbitarias, de la infraorbitaria, la nasal, la lagrimal, temporal superficial y la facial. De esas también van a recibir un poquito de irrigación. Y bueno, si se dan cuenta, todas estas arterias se van a anastamosar y van a formar arcos. Este arco que vemos aquí, ¿sale? Forman un arco en cada párpado. Y bueno, en relación al drenaje venoso, pues es prácticamente lo mismo. Recuerden que casi las venas pues acompañan a una arteria. Entonces, estas venas forman redes también, dos redes que van a drenar, ¿no? Una que es retrotarsiana, es decir, que va a estar drenando por detrás de los tarsos, y una que es subconjuntival, que va a estar prácticamente debajo de la conjuntiva, y ambas terminan en la vena oftálmica. Ahí van a drenar las dos. De igual manera, van a poder drenar y llegan hasta la vena temporal superficial. Y de ahí a la facial, que sería prácticamente la última porción a donde van a drenar, ¿no? A la última vena, que sería la facial. Entonces, prácticamente las venas son casi iguales que las arterias, ¿no? Serían en el caso de las arterias, las venas serían las mismas, palpebral superior, palpebral inferior.
Y pues también entrarían la supraorbitaria e infraorbitaria. La única diferencia es que como son venas, pues van a drenar hacia la vena oftálmica y de ahí van a drenar hacia la vena temporal superficial y terminan en la vena facial, como podemos ver aquí. Vena facial está aquí. Y el drenaje prácticamente es lo mismo, forma un arco, solamente que este, recuerden que se va a ir detrás del tarso, va a ser retrotarsiano y dentro de la conjuntiva, ¿no? Que sería subconjuntiva. En relación al sistema linfático, pues también tienen la linfa que se va a encargar de dirigir todo lo que no sirva ahí hacia los ganglios preauriculares y parotídeos, principalmente, y van a terminar en los ganglios submandibulares. De la inervación, bueno, podemos decir que la inervación de los párpados viene de los nervios infratroclear y el lagrimal, que son ramos del supraorbitario, precisamente. También tienen inervación de los nervios supraorbitarios e infraorbitarios, prácticamente lo mismo que las arterias, pero también están inervados. Y pues también podemos mencionar que pues aquí vamos a encontrar el músculo elevador del párpado, ¿no? Entonces ese también es un músculo importante que vamos a encontrar precisamente en el párpado. Se encuentra por arriba de lo que es el recto superior, que más adelante vamos a ver los músculos del globo ocular. Entonces, este músculo elevador del párpado se encuentra situado por arriba precisamente de ese recto superior, bajo el techo de lo que es toda la órbita y se va a extender, ¿no? Todo desde atrás hacia adelante. La inserción de este músculo, pues tiene que ver con algunos huesitos del cráneo, como el esfenoides, por ejemplo, ¿no? Y llegar hacia el conducto óptico principalmente. Entonces, su inserción posterior va a estar en el ala menor del esfenoides, sobre todo lo que es sobre el conducto óptico, y en la porción anterior se inserta pues en la piel, en los tarsos y en parte del hueso también. Y este músculo elevador del párpado pues va a estar inervado por el ramo superior del nervio oculomotor. Ahora hablando de la conjuntiva, finalmente, la conjuntiva. Bueno, la conjuntiva es una membrana mucosa delgada que va a unir la parte anterior del globo ocular con los párpados a los cuales va a tapizar. Se divide en una conjuntiva palpebral y una conjuntiva ocular. Ambas conjuntivas van a estar unidas por el saco conjuntival. Vamos a empezar primero con la conjuntiva palpebral. ¿Qué es lo que hace la conjuntiva palpebral? Bueno, esta conjuntiva palpebral va a estar unida a la piel a lo largo de todo lo que va a ser el borde libre precisamente de los párpados. Y la conjuntiva ocular, esta primero, va a tener como que dos formas de cubrir o tapizar, ¿no? Primero va a tapizar o cubrir a la esclerótica y esa se va a denominar porción esclerótica. Va a pasar cerca de los tendones de los músculos rectos y también delante del tejido celular. Y luego tenemos la porción corneal, que esta pues está más relacionada con la córnea, por eso se denomina corneal. Entonces esta conjuntiva ocular va a tener dos porciones, una porción esclerótica que va a tapizar a la esclerótica y una porción corneal que va a estar más en contacto con la córnea. Y bueno, este saco conjuntival, como ya mencionamos, va a unir a ambas conjuntivas, a la palpebral y a la ocular. Ahí podemos ver en el dibujito precisamente esas conjuntivas. Y bueno, hablando de lo que es la estructura general de todo lo que es la conjuntiva, pues es de tipo mucoso, ¿sale? Tiene un epitelio que va a contener glándulas acinosas prácticamente en toda su distribución. Entonces es mucosa, como podemos ver aquí, ¿no? La conjuntiva sería esto que va a tapizar a los párpados internamente. Aquí la vemos cómo se repliega
y sería eso la conjuntiva. Y en relación a la irrigación de la conjuntiva, bueno, la conjuntiva también está muy vascularizada. De hecho, creo que me atrevo a decir que está mucho más vascularizada que los párpados, porque por dentro, si nos abrimos el ojo, vemos que hay muchos vasitos chiquititos, ¿no? Entonces está muy vascularizada la conjuntiva. Esta vascularización proviene de las arterias de las palpebrales y las ciliares, ¿sale? Entonces, esta irrigación va a provenir de las arterias palpebrales y ciliares, principalmente para la conjuntiva ocular, para la palpebral no tanto, para la ocular. El drenaje venoso también van a ser prácticamente las mismas y estas van a terminar en la vena oftálmica. Y en relación a si seguimos hablando de la conjuntiva, bueno, podemos decir que es muy sensible a infecciones eh, y a obstrucciones, ¿no? Entonces, una de las patologías más comunes de la conjuntiva, pues es la famosa conjuntivitis, de ahí su nombre, ¿no? Cuando esta está muy hiperémica por una infección, ya sea viral, bacteriana o un agente que provoque irritación como el polvo, por ejemplo, el humo, etcétera. Y en relación a la inervación, bueno, pues la conjuntiva es muy sensible también, es decir, no podemos casi tocarnos mucho por dentro porque duele, ¿no? Entonces eso es muy sensible. Y esta inervación va a estar dada por ramas de los nervios nasociliar, lagrimal y ciliares. Eso sería en relación a la inervación. Y finalmente vamos a terminar con el aparato lagrimal. Bueno, el aparato lagrimal va a comprender prácticamente a la glándula lagrimal, que es la que va a segregar o producir las lágrimas, ¿no? Y las vías lagrimales, el caminito por el que van a seguir esas lágrimas una vez formadas, hasta que lleguen a la cavidad nasal y salgan por ahí. Entonces, eso va a formar parte del aparato lagrimal. Vamos a empezar hablando de la glándula lagrimal, ¿no? Que sería la que produce la lágrima. Bueno, la glándula lagrimal es una glándula de tipo acinosa y se va a encontrar en la porción superolateral y anterior de la órbita. Va a estar dividida en dos porciones. ¿Quién va a dividir a la glándula lagrimal en dos porciones? El músculo elevador del párpado. Y este los va a dividir en dos. La porción superolateral, que es denominada, es más grande y es denominada orbitaria, y la porción inferolateral, que es más pequeña y es denominada palpebral. Entonces, el músculo elevador del párpado va a dividir a la glándula lagrimal en dos porciones, ¿no? Aquí haríamos una línea imaginaria, una porción superolateral, que sería también, que es llamada también orbitaria, y una porción inferolateral, que es denominada palpebral. Ahora, vamos a hablar de la porción orbitaria. Esta pues va a estar adherida más hacia lo que es la porción de la órbita, ¿no? Va a estar más pegada a esa porción en su cara superolateral, ¿no? Contra la órbita prácticamente, ahí es donde va a estar más adherida. Específicamente adherida o cerca a la fosa lagrimal que va a estar en la órbita. Y su cara más inferior y medial va a estar pegada a lo que es el músculo elevador del párpado. La porción palpebral, que es la más pequeña, va a ocupar toda la porción superlateral del párpado superior, que es donde prácticamente va a estar como que recargadita, ¿no? Y su borde posterior de esta palpebral va a estar más hacia eh, anterior, va a estar más pegado con la órbita. Sobre todo va a tener mayor contacto con el saco conjuntival, donde se van a abrir todos los conductos excretores que más adelante vamos a ver, que aquí los vemos, ¿no? Entonces, por eso aquí les puse esta línea. Entonces, la porción palpebral está más en contacto con el saco conjuntival, que es donde se van a abrir todos los conductos excretores principalmente. Y bueno, aquí entre esta porción palpebral van a haber unos ductos o conductos excretores principales, que son los que vemos aquí, que es por donde las lagrimitas van a empezar a segregar hacia el ojo, ¿sale? Pero esta lágrima no se desliza por todo el borde como pensábamos, ¿no? Entonces de aquí cae directamente hacia adentro del ojo, ¿sale? Entonces no se va por todo el borde.
empiezan a salir por todos los conductos que tiene la glándula y caen hacia el ojo. Y de aquí se van yendo hacia este punto, para que de ahí pasen ya al saco lagrimal. Cuando entonces estamos en una situación de, no sé, tristeza o algo que provoca alergia en los ojos, como se va a producir demasiada lágrima, entonces como va a caer demasiado aquí, el ojo se va a encharcar literalmente y entonces se va a desbordar por el párpado las lágrimas, entonces empiezan a caer fuera del ojo, ¿no? Entonces cuando ya se rebalsó todo esto, que es denominado en algunos libros laguna lagrimal, que sería todo esto, pero no la vemos normalmente porque las lágrimas van llegan hasta aquí, ¿no? Hasta llegar hasta el saco. Entonces, su camino normal es caer aquí y luego entran al saco y pues ya no se ven. Pero cuando se producimos muchas lágrimas, entonces la laguna se hace río, literalmente, y se desborda por el ojo, ¿no? Las lágrimas. Y bueno, vamos a ver que también hay conductores, aparte de los conductos, perdón, de los conductos excretores principales, que viene de la porción orbitaria, recuerden, principales, perdón, de la palpebral. Eh, Vamos a tener que también hay otros conductillos más pequeños. Y ahorita vamos a ir viendo las porciones, ¿no? De ese sistema lagrimal. Vamos a hablar un poquito acerca de la irrigación del aparato lagrimal. Y sí, la vía lagrimal está irrigada también. ¿Por qué arteria? La arteria lagrimal, esa va a ser la principal irrigación de toda la vía lagrimal. Y esta arteria lagrimal viene de la arteria oftálmica. Las venas van a ser las mismas prácticamente. Las venas lagrimales que van a drenar hacia la vena oftálmica, donde drenan la mayoría de ellas. Y también tiene un sistema linfático y también tiene inervación, ¿sale? La principal inervación va a ser por los nervios lagrimal y ramos orbitarios del maxilar, que sabemos que es rama del trigémino. Eso es como que lo más importante. Bueno, ahora hablando de la vía lagrimal, que sería seguir todo este caminito, ¿no? Hasta llegar a la nariz, pues tenemos ya la vía lagrimal, ¿no? ¿Cómo es que la vamos a encontrar? Entonces, primero tenemos la glándula lagrimal en su porción, recuerden, dos porciones, orbitaria y palpebral. Tenemos después ahí los conductos principales que van a formar parte de la porción orbitaria, ¿sale? Los conductos principales o excretores principales que vienen de la porción orbitaria. Entonces, está aquí la porción orbitaria, la porción palpebral y de la porción orbitaria van a salir los conductos excretores principales y de ahí empiezan a salir por ahí, caen aquí a los otros conductos ya más grandes que tenemos en esta zona y empiezan a caer hacia abajo el ojo, la lágrima, ¿no? Y se forma la laguna lagrimal, que sería todo este borde. De aquí las lágrimas van a llegar hasta esta esquina, donde van a encontrar los puntos lagrimales, que son dos orificios chiquititos por donde las lágrimas van a vertir precisamente hacia lo que son los otros conductillos lagrimales. Pero antes de drenar a esos conductillos lagrimales, pues van a encontrar papilas lagrimales, es decir, la papila lagrimal, que es una pequeña elevación que está aquí, va a contener en su centro un punto, que sería el punto lagrimal. Entonces, a través de los puntos lagrimales, las lágrimas que están en la laguna van a entrar hacia lo que es la papila lagrimal que va a estar en esta esquina, ¿sale? Y en el centro, recuerden que va a estar eh, otra estructura que se denomina carúncula, que va a estar aquí, que es como una porción de piel con tejido, ¿vale? Aquí en el centro, que sería aquí. Y bueno, después de pasar ya por lo que es la papila lagrimal, ya que ya entró a través del punto lagrimal, entró la papila lagrimal, se vienen los canalículos lagrimales, que serían estos más pequeñitos, y de ahí
que serían los conductillos lagrimales superior e inferior. Aquí en la imagen se llama canalículo, pero en el libro lo menciona como conductillo lagrimal superior e inferior, ¿sale? De esta papila lagrimal, que ya está llenita, se va a vertir hacia inferior y hacia superior a través de los conductillos lagrimales superior e inferior. Estos van a llegar hasta el saco lagrimal. El saco lagrimal es un pequeño reservorio de 12 a 15 milímetros de alto que se va a encontrar situado detrás del tendón directo orbicular de los ojos. Entonces, este saco lagrimal está situado en la órbita, en el canal lacrimonasal que corresponde al hueso lagrimal. Una vez que ya está ahí en el saco lagrimal, las lágrimas se van a abrir hacia el conducto nasolagrimal. Este conducto nasolagrimal va hacia abajo y hacia atrás, hacia adentro, ¿no? Es medial. Va a pasar entre las apófisis frontal del maxilar y el hueso lagrimal y el cornete nasal inferior. Y finalmente se va a abrir hacia lo que es el meato inferior de las cavidades nasales para que ya salga como lágrima, ¿no? Y recuerden que la vía lagrimal también va a estar tapizado por mucosa que va a corresponder a la mucosa nasal por dentro. Así es que prácticamente ese va a ser el recorrido entonces de las lágrimas. Primero, que la glándula lagrimal pues la secrete, después va a pasar a los conductos secretores principales, se va a ir hacia el ojo, va a caer directamente hacia el borde inferior en la laguna lagrimal. En la laguna lagrimal se va a ir, o lago lagrimal, no laguna, lago lagrimal, se va a ir hacia, a través de los puntos lagrimales a entrar a las papilas lagrimales que están aquí en cada extremo. De las papilas lagrimales van a surgir un conductillo lagrimal superior y un conductillo lagrimal inferior. De aquí van a entrar al saco lagrimal y del saco lagrimal se van a vertir hacia el conducto nasolagrimal y de aquí pues van a salir al exterior por la nariz en forma de moco porque hay mucosa dentro de la nariz, entonces ahí se va a revolver prácticamente y ahí termina, ¿no? Lo que es. Entonces cuando estamos llorando, como en este caso, pues se rebalsa el ojo y es lo que sale por lágrimas y también hay una cantidad excesiva que se va por la nariz y al final de cuentas por eso también lloramos por la nariz. Bueno, aquí vemos las porciones que van a formar parte ya para repasarlo. La glándula lagrimal con sus dos porciones, orbital y palpebral, que aquí la vemos. Los conductos excretores, que son los grandes de la glándula, aquí podemos ver los puntitos por donde la glándula va a vertir la lagrimita y de ahí va a caer hasta acá, donde va a formar la laguna o el lago lagrimal, que sería todo esto. Y de aquí las lágrimas se van a ir hacia las papilas lagrimales a través de los puntos lagrimales. Aquí vemos un punto superior y un punto inferior y van a entrar a las papilas lagrimales. Después se van a ir hacia el conducto lagrimal superior y el conducto lagrimal inferior, o también llamados conductillos, que aquí serían el 5 y el 7. Y en medio tenemos la carúncula, como les mencionaba hace rato, carúncula era, está aquí en el centro, esta extensión de tejido. Y bueno, ya que pasó la lágrima hacia el conducto lagrimal superior, que sería el 5, y el conducto lagrimal inferior, que sería el 7, de ahí se van a ir hacia lo que es el saco lagrimal. Y del saco lagrimal van a pasar al conducto nasolagrimal y finalmente salir por la nariz, por el cornete nasal inferior. Ese sería todo el recorrido que van a llevar las lágrimas. Aquí podemos verlo ya finalmente, el recorrido que va a tener la glándula, cómo cae la lágrima, llega hacia lo que son las papilas lagrimales, por los puntos lagrimales, conductillo lagrimal superior e inferior, aquí lo vemos, que algunas imágenes lo mencionan como canalículos, luego cae al saco lagrimal y de ahí al conducto nasolagrimal, y eso sería todo en relación a la vía lagrimal. Y bueno, eso es en relación a todo el tema. En el siguiente tema hablaremos del cristalino, el humor acuoso y el vitrio y todo lo que tenga que ver con los métodos reflectores del ojo. Y en otro video hablaremos de los músculos.